Recuperamos la comunicación con el señor Contralor General Carlos Mario Zuluaga. Contralor, a ver, ¿cómo me escucha? Sí, perfecto, en estos momentos. Bueno, Contralor, estábamos hablando sobre unas pérdidas importantes, 119.497 millones de pesos en 2 ministerios. Entiendo, Contralor, que alguna parte de esos dineros ya son imposibles de recuperar porque prescribió la acción, cerca de 6.000 millones. Sí, hay un segundo hallazgo fiscal por valor de 5.494 millones que corresponden a la falta de oportunidad, lo que les hablaba de la gestión en cobro coactivo por parte del ministerio, que básicamente tenían un proceso de cobro, no lo gestionaron y fenecieron y desafortunadamente dejaron de cobrar estos recursos por una inadecuada gestión del propio ministerio. Por eso es que estos dos hallazgos, tanto el Ministerio de las TIC como en el Ministerio de Comercio, este último de los 5.400 del Ministerio de Comercio, por falta de gestión también constituye un hallazgo porque no actuaron oportunamente y dejaron perder estos recursos. Fíjense que la Contraloría, en el informe de opinión de esta auditoría financiera, dio un informe negativo sobre el estado financiero del Ministerio de Comercio y Turismo y entregó concepto con salvedades sobre la ejecución del presupuesto y no feneció la cuenta de la vigencia del 2022 que rindió esta entidad. Contralor, yo quiero preguntarle por otro despilfarro, el de los recursos de OCAT Paz. En junio del año pasado se conoció públicamente las denuncias, cerca de 500.000 millones de pesos de recursos de regalías para proyectos de OCAT Paz que se habrían robado en Colombia. ¿Qué pasó con esas investigaciones que no supimos de sanciones? Lo primero que quiero decirle a usted y a todos los colombianos es que la Contraloría General de la República no ha tapado ningún escándalo de OCAT Paz. Nosotros en la primera semana de julio vamos a hacer una rueda de prensa donde vamos a informar los resultados de la primera parte de esta auditoría. Le voy a dar solamente unas cifras porque no vamos a entregar los detalles de esta rueda de prensa, pero en estos últimos 8 meses incrementamos la muestra de recursos auditados, pasamos de un 66 a un 93% de recursos auditados de OCAT Paz de regalías. Y en los informes preliminares vamos a mostrar cómo existen más de 290.000 millones de pesos en hallazgos fiscales. Y en esta rueda de prensa vamos a informar qué proyectos son, en dónde son, cuáles fueron, qué irregularidades hubo, cómo se perdieron los recursos. Y este va a ser el primero de varios anuncios que vamos a hacer sobre el tema de OCAT Paz, donde tenemos no solamente la planta de regalía funcionando y hoy tenemos un despliegue de más de 35 ingenieros en algunos proyectos específicos que por orden público no habíamos podido entrar, pero tengan la plena seguridad los colombianos que la Contraloría va a llegar hasta el fondo para investigar cuál es el estado de los recursos y cuál es el estado de la inversión que hubo con estos proyectos de OCAT Paz. Entiendo el desarrollo, Contralor, que va usted a dar sobre este tema, pero la noticia, y es muy importante, es que sí se perdieron recursos de los OCAT Paz y que sí se perdieron de una manera considerable para preocupación de todos los colombianos. Por lo menos ya hoy hay proyectos que no se han ejecutado, que han recibido más desembolsos financieros que la ejecución técnica que tiene, y tenemos algunos casos de proyectos donde efectivamente después de haber hecho durante más de un año un desembolso, no hay un solo avance físico de estas obras. Contralor, el presidente está despachando desde La Guajira, un departamento que vive una situación bastante difícil. ¿Tiene usted la lupa puesta en La Guajira también? Por supuesto, nosotros desde el día de ayer estamos haciendo anuncios importantes de La Guajira. Por ejemplo, más de 122.000 niños o estudiantes de La Guajira están hoy en riesgo de no recibir alimentos del PAE a partir del mes de julio. ¿Por qué? Por un incumplimiento en los principios de planeación de 2 entidades territoriales certificadas, que es La Guajira y Enribacha. Estas 2 entidades no han adelantado de manera oportuna ni la planeación, y hoy está en riesgo en el mes de julio que más de 122.653 estudiantes no van a recibir alimentación escolar en este segundo semestre. Esta entidad territorial certificada de La Guajira como departamento solo tiene garantizado la prestación del servicio de alimentación escolar hasta el mes de julio. Se necesitan más de 14.000 millones de pesos para terminar el año escolar y solo cuentan alrededor de 2.300 millones de pesos en los saldos de sus cuentas para atender esta población. Y hay 4.349 beneficiarios de comunidades indígenas en la entidad territorial de La Guajira que no han recibido el PAE en lo que va corrido de calendario escolar. Es decir, que en este año
más de 4.349 miembros de comunidades indígenas no han recibido un solo alimento. Señor Contralor, aprovecho para preguntarle, ya para ir cerrando esta entrevista, sobre el caso delicadísimo de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, que sufrió una pérdida millonaria debido a lo que algunos han dicho con muchas razones, una mala inversión inmobiliaria aquí en Bogotá, que no contaba con ninguna garantía para recuperar los recursos. ¿Qué está haciendo la Contraloría? ¿Qué está viendo en ese escenario que compromete, por supuesto, los dineros del retiro de todos nuestros miembros de la fuerza pública? Sí, miren, nosotros hemos dicho que este es un mal negocio inmobiliario, donde la Caja de Retiros de las Fuerzas Militares, CREMIL, está en riesgo, ha perdido más de 550.000 millones de pesos. Es una víctima de un mal negocio, pero además es responsable por no exigir las garantías debidas en el momento de la suscripción de estos acuerdos, ya que cedió la propiedad de 14 lotes ubicados en uno de los sectores más exclusivos de Bogotá, justamente ahí en la calle 100 con carrera séptima. Luego de 4 años después de haber entregado el lote, no ha recibido nada a cambio. Y la promesa que ellos tenían era que iban a recibir o iban a haber retribuido en ese negocio 16.819 metros cuadrados para oficinas y parqueaderos en la Torre 2, que no han sido ni siquiera terminada ni construida. Entonces, si ha sido un mal negocio, no exigieron garantías y por supuesto no previeron los riesgos que hoy se están materializando. Señor Contralor, hay un barril sin fondo. Está esta demanda en el Consejo de Estado según la cual solamente el Congreso puede nombrar sucesores, es decir, usted entonces no seguiría siendo Contralor o sería Contralor ¿hasta cuándo? Hasta que el Congreso haga la elección. Miren, el artículo 126 de la Constitución Política dispone que la elección de Contralor de la República debe estar precedida por una convocatoria pública arreglada por ley. Y debe resultar constitucionalmente relevante que se tenga claro que esto en esencia es un acto mixto. Es decir, hay una convocatoria, un concurso que realiza una universidad y hay un acto político de elección de mayorías que se hace en Congreso Pleno. Y el artículo 38 del decreto ley 267, que es el que regula el control fiscal, dice que mientras el Congreso sufre la falta absoluta del Contralor, el vicecontralor debe asumir. No tiene otro mecanismo arreglado el Congreso para elegir un Contralor, es decir, no puede tener una terna, ¿de dónde la saca? De una mayoría, de un partido de oposición, de un partido de gobierno, de la coalición, no lo tiene, no puede el Congreso inventarse hoy un mecanismo distinto al que existe por ley. Por lo tanto, hasta que el Congreso exista o realice un acto de elección, como lo dispone la ley, no puede existir otro mecanismo para suplir la falta absoluta del Contralor. Súmele a eso el mal pronóstico que tiene esa tutela, como hemos comentado aquí con evidencia jurídica en Caracol Radio, cosa que no le compete a usted, por supuesto. Señor Contralor Carlos Mario Zuluaga, pues muchísimas gracias por esta primera entrevista con Caracol Radio y, por supuesto, estamos pendientes de los OCAT Paz y de los anuncios formales, ¿no? Muchísimas gracias a usted, a todo el equipo de trabajo, muy amables.